es rescatar voces de poetas de estas tierras que consideramos que no han sido lo suficientemente bien leídas o han dejado de ser leídas o no son, como pasa en la mayor parte de los poetas, accesibles a la lectura por diversos motivos, por la circulación a veces semiclandestina que tiene la poesía entre nosotros. Este eje se llama Rescates Federales y precisamente tiene que ver con eso, con la recuperación de esas voces. Tratamos además de ser lo menos porteño posibles y así es como el mes pasado inauguramos este eje con un homenaje a la poeta neuquina Irma Acuña. Hoy vamos a homenajear a Horacio Castillo, ya vamos a hablar en detalle de él. Y los otros dos ejes tienen que ver con, por ejemplo, lo que vamos a hacer la semana que viene, que es revisar las grandes revistas y publicaciones que tienen que ver con la poesía, tuvieron y tienen que ver con la poesía en la Argentina. Empezamos con Martín Fierro el mes pasado. La semana que viene vamos a hacer un gran y merecido homenaje a la revista Poesía Buenos Aires. Va a estar nada menos que Marta Aguirre, viuda de Raúl Gustavo Aguirre, con nosotros, y Luciana del Giso, Marimé Arancet Ruda y Mario Ortiz, que gente que ha trabajado y mucho el corpus de esa revista riquísima, además, porque fue un proyecto que se extendió durante 10 años, publicó 30 números. Hicieron un trabajo verdaderamente pedagógico y de difusión de la poesía, no solo argentina de ese momento, sino también la poesía que se estaba escribiendo en los 50 y antes de esa década en otras lenguas. Fueron grandes traductores, grandes críticos de la poesía. Y el otro eje se llama Agenda de Poetas y lo dedicamos para no quedarnos sola y exclusivamente en el pasado, a la discusión de las cuestiones que hoy nos atañen a los y a las poetas de estas tierras. La semana del 17, que empieza el 16 de mayo, nosotros por una única vez no vamos a estar los miércoles porque el miércoles 18 es el día del censo y es feriado. Vamos a estar el martes 17 discutiendo con Jorge Aulichino, Gabriel Cortiñas y Mónica Cifren sobre cómo circula hoy la poesía. Siempre ha sido un tema de discusión y de reflexión, porque la poesía no tiene la visibilidad que tienen otros géneros u otras manifestaciones de la cultura, pero hoy particularmente cuando han cambiado los formatos, los soportes, la sociabilidad de la letra, volátil, efímera, pero tal vez con mayor alcance que nunca, cabe preguntarse si el libro sigue siendo el vehículo privilegiado, el libro en papel, o es desplazado ya por el libro digital, por las redes, por los blogs, por otras formas de circulación, por las lecturas de poesía en vivo, por los talleres. De modo que con esos tres ejes tratamos de ofrecer distintos aspectos, distintos enfoques que se completan con un ciclo que ya venía del año pasado, de años anteriores, que es el ciclo que coordina la compañera aquí presente Roxana Artal, poeta y editora y compañera aquí de trabajo, que se llama Coliseo de Poesía, donde se también enfoca la poesía de distintos aspectos y se la pone en más de un caso a conversar con otras actividades de la cultura. Homenajear a Horacio Castillo es, me parece a mí, sencilla y modestamente un acto de profunda justicia poética. Empiezo por leer una declaración, una suerte de arte poética que me acercó una de las personas hoy participantes, Juan Augusto Gianella, que es una declaración que da Horacio al querido escritor y periodista cultural, activísimo y atento a todas estas manifestaciones, que es Augusto Munaro, a quien Horacio le decía: cada autor, cada poema sigue sus propias leyes, no hay receta. En mi caso, el comienzo del poema es una experiencia interior, una emoción, una vivencia, que se transforma en idea y luego se objetiva en una máscara, ya sea un personaje histórico o inventado, en un nos que convierte el yo lírico en un nosotros lírico. Sobreviene entonces un estado de gran concentración, de búsqueda y espera, donde operan el instinto, la reflexión, el oficio y también el azar. Así voy armando el poema como si fuese un reloj, pieza por pieza, palabra por palabra, resolviendo cada problema que se plantea de manera artesanal. Horacio Castillo fue un poeta que nos enseñó a recuperar
la emoción de la idea, la música de la frase, la inteligencia convertida en verso. Es un poeta no precisamente espontáneo, como se deduce de sus propias declaraciones. Es un poeta donde cada verso se percibe cuando se lo lee, o como les va a ocurrir ahora a ustedes cuando escuchen los versos que leeremos de él al final del encuentro, están trabajados, se nota el tiempo de la escritura, el tiempo de la experiencia que va desde el impulso que lleva a escribir el poema hacia su versión más o menos o provisoriamente definitiva y publicable. Es un poeta de una obra no demasiado extensa, pero de una contundencia fenomenal, y fue además un notable, un finísimo traductor del griego, de poetas de la Grecia antigua y poetas contemporáneos del propio Castillo, grandes poetas en lengua griega del siglo XX. Fue además un docente, una persona que transmitió su relación y su experiencia con la poesía, queridísimo por quienes lo conocieron. Creo que ustedes o algunos de ustedes han tenido ese honor y esa alegría, y seguramente les agradeceremos que comenten algo al respecto, más allá del análisis específico de su obra. Se desempeñó como abogado para ganarse la vida, nació en Ensenada en 1934 y falleció en la ciudad donde transcurrió buena parte de su actividad, que es la ciudad de La Plata, en 2010. Ha publicado libros de ensayos que son además importantísimos y reveladores de su propio pensamiento en relación a la poesía y también sobre la poesía en general. Y entre sus libros de poesía mencionamos Descripción de 1971, Materia Acre de 1974, Tuerto Rey de 1982, Alaska de 1993, Los Gatos de la Acrópolis de 1998, Sendra del año 2000, Música de la Víctima y otros poemas de 2003 y Mandala del año 2005. Yo no sé, es una pregunta que les hago a ustedes porque lo ignoro, si aquí se interrumpe definitivamente la producción de Horacio, porque luego lo que sobrevienen son varias recopilaciones del conjunto de la obra que fueron como ampliando o ensanchando el corpus publicado. La primera que yo registro es La Casa del Ahorcado, que reúne su producción desde 1974 a 1999, por Un poco más de luz, que es posterior y incluye su poesía entre 1974 y 2005, y Obra Reunida, volumen publicado por La Comuna Ediciones, que es la editorial de la Municipalidad de La Plata, aparecido en 2020, que contiene también su producción entre 1974 y 2005. Justamente Juan Augusto Gianella, que está aquí, ha tenido el honor de ser el editor de ese libro y seguramente nos va a hablar al final de la charla de eso. Juan Augusto nació en 1982, trabaja como editor y corrector en La Comuna Ediciones, como decía, sello de la Municipalidad de La Plata. Ha editado textos de, entre otros, Gabriel Báñez, Silvio Matoni, Carlos Ríos, Esteban López Brusa, Mario Arteca, aquí presente, y Pablo Ode. A mi inmediata derecha, pero es simplemente una cuestión de distribución en la mesa, Mario Arteca, nacido en La Plata en 1960, es decir, somos rigurosamente contemporáneos y por suerte amigos desde hace mucho tiempo. Es escritor, ensayista y periodista, publicó entre otros libros Guatambú, Bestiario Búlgaro, 5x1, Horno, La Orquesta de Bronces, Circular, Hotel Babel, Piazza Navona, Noticias de la Belle Époque, Nevermore y Falso Vivo. Es también autor del libro de ensayos El Segundo Asombro y coautor de País Imaginario, Escrituras y Transtextos, 1960-1979, y País Imaginario, Escrituras y Transtextos, 1980-1992, ambas muestras de poesía latinoamericana editadas en Madrid. Fue traducido parcialmente al inglés, alemán, francés y portugués. Y a la derecha de Mario, también por puro azar de la distribución, el señor Horacio Fiebelkorn, nacido en La Plata en 1958, fue coeditor del tabloide de poesía La Novia de Tyson en los años 90, publicó, entre otros, los libros Elegías, Tolosa, Pájaro en el Palo, Antología Personal, publicada en Uruguay en el año 2012, Cerrá cuando te vayas, La Patada del Chancho, El Pantano, Poemas contra un ventilador
y Tilos secos, diagonales rotas. Compiló el libro Poesía 24 autores, publicado en 2019 por Ediciones La Comuna. Su poesía fue difundida en Uruguay, Brasil, Chile, México y Cuba. Actualmente dicta talleres de poesía en forma presencial y virtual. Presentada la mesa, presentado nuestro poeta querido y homenajeado, le paso la palabra a Mario. Van a hablar ellos tres. Seguramente habrá alguna reformulación, ustedes harán alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Vamos a pasar un video breve de unos 5 minutos después de la charla, donde gente de una revista llamada Atmósfera, entre las cuales estaba el propio Horacio, ¿no? ¿Verdad? Fiebelkorn, entrevistan a Horacio Castillo, o sea que lo vamos a tener de algún modo aquí presente, de un modo adicional a través de ese video, y luego cerraremos nosotros con la música de Mario y con lectura de poemas de Horacio Castillo. Mario, cuando quieras. Bueno, disculpen. Recién estaba hablando con vos, ¿no? De que uno no maneja. Arréglamelo, por favor. Soy como un chico, toco y bueno. No, que después no sé volver, ¿no? Esas cosas. Gracias, Horacio, te agradezco muchísimo. Voy a leer algunos tramos de una reseña que hice para la obra reunida, justamente de Horacio Castillo. Yo lo he visto 2 veces nada más. Uno lo conoce más por leerlo. Creo que lo leí. La primera vez que leí algo de Horacio fue el libro Tuerto Rey, que se conseguía, no sé ahora, pero en las librerías de Saldo de La Plata, pero no sé, había 20 ejemplares de Tuerto Rey, 20 de descripción después, fue más difícil de encontrar, de otros libros de él, de Alaska, por ejemplo. Un hombre del cual se ha hablado mucho en La Plata, pero no sé si lo han leído mucho y bien. Creo que leerlo mal es casi no leerlo, así que más allá que obviamente cada uno tiene su lectura de algunas cosas, pero bueno, hay como cierta cristalización, que después va a hablar Horacio de eso, seguramente, con la mirada de él. Así que yo en la reseña que escribí trato un poco de abordar la lectura que yo tuve sobre Horacio. No la voy a leer entera, pero algunos tramos sí me interesa decir. Decía yo, ¿no?, que la obra de Horacio, justamente de Horacio Castillo, que a pesar de su difusión última, vamos a decirlo de esa manera, de reconocimiento de los últimos años, sin embargo, en algún punto sigue siendo una incógnita. Lo enigmático en él, siempre en el registro del misterio y lo secreto, está en el orden de la operación más estructural, de la sintáctica, de la mirada de un yo que, lejos de diluirse, se transforma en un nosotros camuflado. Esta palabra me parece que marca mucho la poesía de él y de los epígonos de él también, ¿no? Es curioso cómo un poeta como Castillo refiere a sus orígenes, siendo que para algunas miradas críticas es un escritor que trabaja desde los márgenes del mito, de la construcción de lo simbólico como cristalización de lo temático. Es que Castillo elabora, y en esta publicación de La Comuna se reconoce aún más palmariamente, un universo temático para luego distribuirlo como las marcas bartesianas de un maquillaje. Algo así que con el objetivo, ¿no?, de ofrecer, no sin dificultad, las señas falsificadas de una mercadería robada. Hablamos del valor de la influencia, claro, o bien de su anatomía, como sugiere Bloom, cuando ataca especulativamente los puntos creativos de los hijos directos de Whitman y de Wallace Stevens. La pregunta que habría que hacerse con relación a la obra de Castillo es cómo se lee a la luz de su superficie y cómo se la puede leer ahora que está totalmente reunida, ¿no? Lo que habría que decir es que hay algo del orden del pensamiento occidental, es decir, lo visible como gnosis, en donde parece empantanarse cierta pereza crítica sobre el trabajo del ensenadense. El pensamiento occidental se basa en la idea de un núcleo, es decir, un origen, una forma ideal y un punto fijo o verdad, lo cual resulta problemático toda vez que los núcleos excluyen y al hacerlo marginan a otros núcleos posibles. Como por ejemplo tenemos el cristianismo, religión
en la que una sociedad coloca a Cristo en el centro de sus íconos, mientras que los budistas, musulmanes o judíos son relegados y colocados al margen. Sobre estas tres partes donde se construye el imaginario mítico, se edifica el déficit de lectura, como una vez lo dijo Horacio, de la obra de Castillo, sobre todo de sus pares, que luego intentaron progresar en sus escritos a la luz de su presunta influencia. Sin embargo, habrá que constituir una suerte de táctica con relación a su obra para descentrar o subvertir el componente nuclear que lo domina. La poesía de Castillo se presenta como una mercancía relacionada con lo antiguo, aunque según apunta Benjamin en su libro sobre Kafka, se trata de un comercio bajo el estatuto de una imagen dialéctica que debiera también entenderse como un motivo de su ruina y de su superación, en lugar de la mera regresión a lo más antiguo. Justamente esto último se comporta como una recuperación fallida ante la primera pasada de sus textos. Y en toda su obra, la escritura del poeta se exhibe como un palincesto que agrega capas a la lengua a medida que la borra. ¿Y en qué instancia se percibe ese movimiento casi invisible? Esta obra parece ser remanente de varias lecturas como experiencias vividas a través de ella, como asimismo la experiencia de un hombre ya atravesado en la cultura, no solo helenista, y que vuelca en sus textos el valor empírico de una persona que pesó su espíritu creativo como si fuese la moneda de cambio u óvulo que garantizara su pasaje de un lado a otro, no de la vida, sino de sus preferencias estéticas. Castillo describe como si la experiencia trascendental fuera silenciosa, no habitada por lenguaje alguno, más bien desertada por la expresividad como tal. Ese movimiento hacia adelante y por los laterales, como una mímica pagana de la plegaria cristiana, en cuanto a lo temático, lo espiritual y lo político, se aprecia más nítidamente a partir de Alaska, en algunos poemas de Tuerto Rey. Sobre todo en poemas como Tren de Ganado, en el primero, y La Mesa de los Asesinos, en el segundo libro mencionado. Y sin embargo, es en Los Gatos de la Acrópolis donde se puede visibilizar las influencias de la escritura judío-alemana, básicamente de Paul Celan, aunque también de los simbolistas tardíos y expresionistas teutones. En poemas como El Pecho Blanco, El Pecho Negro o Grandes Migraciones, ambos deudores de la prosodia lacónica, forense, áspera, de un texto como Todo de Fugue de Celan. Si en el primer poema al que hacemos referencia, El Pecho Blanco, El Pecho Negro, está esa oscilación típica de sus poemas, entre el destino y la suerte, entre el mal y el bien, entre la vida y la putrefacción, entre la existencia y la sobrevida, es en Grandes Migraciones donde se puede unir con claridad un punto de contagio entre el poema de Celan, es decir, un punto de encuentro, el sentido que es el sentido de la amalgama de la tradición contemporánea. Desde ya, esto es muy particular porque siendo Horacio Castillo un lector muy atento de la obra de Gottfried Benn, sin embargo encuentra en Celan, quien confrontó con Benn, su ajuste expresivo para referir, incluso en forma lateral, huidiza, y no por eso menos concreta, el pasado oscuro argentino. En muchos poemas de él se nota esa intervención sobre el tema de la dictadura militar. Lo hizo de una manera notable, ¿no? Algunas cositas más. Esto quería decir, que hay varias influencias en la segunda etapa de la obra de Castillo. Hablamos de los alemanes, de Celan, también de Stefan George, de Peter Haschel, de Georg Trakl. Georg Trakl fue fundamental y creo que a partir de una mala lectura de Castillo, muchos también hicieron una mala lectura de Trakl, me parece a mí. Hablo de la gente de La Plata, ¿no? Porque acá no me quiero meter porque si no... Bueno, y también deudor de algunos poetas de posguerra o durante la guerra también, que son simbolistas tardíos, como Pierre Jean-Joubert o Saint-Jean Perse, ¿no? También hay algo, creo que tiene que ver más con esa especie de vuelco hacia lo narrativo que tiene. Y hay como un cierto toque de Ungaretti también, ¿no? Sí. Es muy lírico Ungaretti, ¿no? Es muy lírico, pero me parece que hay algo más
sobre todo en Alaska, él empieza a trabajar más narrativamente, empieza como a alargar los poemas, pero no solamente visualmente, sino sintácticamente también. Ya no son como pequeños cofres de sentido, hay muchos sentidos al mismo tiempo, se va como expandiendo. ¿Y qué más quería decir? A ver, no, creo que nada más. No, decía que hay como una mirada también sobre Castillo que tiene que ver sobre, como que sus poemas revelan una verdad concreta. Y si uno lo lee atentamente, en Castillo Son hay, resbalosos. hay puntos de ambigüedad Sí, muy sí. bien controlados que hace que el poema se enriquezca mucho más. O sea, siendo de La Plata, tuve que aprender a tener una mirada propia sobre Castillo, porque muchas veces uno venía con una mirada muy comprada sobre qué tipo de poeta era, y la verdad que esa mirada no me gustaba nada. Mejor había que crearlo por su cuenta. Gracias. Muchas gracias. Hubo problemas para encontrar una impresora, entonces, si ustedes me disculpan, voy a leer lo que preparé de acá, sí, como buen millennial, que soy bueno, básicamente lo escribí para poner en orden mis ideas. Y empezar con una cita de Juan José Saer, que dice: la poesía no es un río majestuoso y fértil, sino una piedra firme en medio de la corriente que se deja pulir por el agua. Esta definición yo creo que se ajusta a la perfección a la obra de Horacio Castillo y a su modo de proceder frente al mundo, lo que incluye también el mundo literario. Voy a contar una pequeña cosa. El 21 de marzo del año 2001, en el Teatro Argentino de La Plata, hubo una lectura de poesía destinada a no ser olvidada nunca. Solo dos poetas, Gonzalo Rojas y Horacio Castillo, que compartieron su poesía en el auditorio principal del teatro. Fue un deleite absoluto que compartí con mi vecino de butaca, que era el escritor platense Esteban López Brusa. Pues bien, nadie filmó ese recital, nadie grabó ese recital, que tuvo el privilegio de una acústica superior. Imagínense, el Teatro Argentino, nada, o sea, como que te van a leer en el Teatro Colón. Claro. Exacto, el segundo teatro lírico de importancia en la República Argentina es el Teatro Argentino. Bueno, ahí le hicieron Gonzalo Rojas y Horacio Castillo. Años después quise averiguar qué pasó con eso y si hubo al menos algún registro de oficio, aunque sea por imposición burocrática. Hasta el momento nada se sabe. Pero esto, bueno, aparte en el 2001, pongo acá, no había ni cámaras digitales, ni digamos, de uso doméstico, como ahora, tampoco celulares que tomaran fotos o grabaran en video, nada. O sea, no hay testimonio de esa lectura. Magnífica, creo que es lo mejor que he visto, pero lo único que queda es lo que yo les pueda contar o lo que pueda contarles Esteban, un día aparece por acá. Transmitimos en directo nosotros, después te averiguo. Sí, por favor. Por Radio Universidad. Bueno, ese era fantástico. Bueno, como sea, el tema de la falta de testimonio accesible en estos momentos da una idea de lo flojo que fue siempre el trato que la trama cultural de La Plata, y no solo de La Plata, le ha dado a sus mejores poetas. Flojo por decir lo menos. Dentro de lo que llamo trato está el modo en que cada autor es leído. Y en ese punto hubo un vicio regional con que se leyó la poesía de Horacio Castillo. Se la leyó en la misma clave elegíaca que impuso la generación del 40. O sea, desde ese lugar es todo lo mismo. López Merino, Ponce de León, Esperón y Castillo, todo igual. Así se lo leyó en La Plata. Tan mal que no se advirtió la ruptura que su poesía proponía en relación a ese molde cuarentista que durante mucho tiempo reinó en La Plata. Fuera de la ciudad también se le inventó un linaje esencialista, al gusto de lo más conservador de las letras argentinas. De algún modo la poesía de Horacio lo permite porque como procesó varias tradiciones, ¿no? La modernista, la romántica, la simbolista, hay un Castillo para cada uno. Pero al mismo tiempo Castillo es un autor que no contrajo nupcias con ninguna de las tradiciones nombradas, o sea, no quedó fijado a ninguna. Se dedicó a esquivar etiquetas y a producir en silencio una obra vigorosa. En este punto se me aparece una figura que en su momento generaba la misma incomodidad, que era Juan L. Ortiz, que tuvo que soportar el sello de poeta paisajista y cosas por el estilo.
La poesía del entrerriano era indócil, no entraba en ninguna caja. Ante casos así, hay una salida fácil, un autor misterioso. ¿Alguien escribe y no espera nada? Misterio. ¿Alguien escribe y no se gasta en explicaciones? Misterio. Dije recién producir en silencio, y esto es no perder el sueño por los posibles lectores, no ir a buscarlos. Hoy en día es frecuente ver personas menos preocupadas por escribir que por recibir el carné de poeta, como si con ese carné nos hicieran algún descuento en algún lado. Personas desesperadas por ser leídas. Castillo no hizo eso. Castillo esperó a sus lectores, pero esto también fue mal interpretado. Veamos lo que decía Ana Emilia Laíte sobre Castillo en el capítulo que le dedica en el libro 5 poetas capitales, publicado en 1996. Laíte refiere que al autor oriundo de Ensenada no le interesaba, comillas, la distribución masiva de su obra. Le molesta, dice, casi lo lastima lo indiscriminado, no lo necesita. Su exclusividad actúa en proporción inversa al desborde publicitario con que se intenta acreditar ciertas obras inexistentes. Bueno, esto es lo que dice Laíte. Según esta visión, casi que Castillo deseaba que no lo lean. Puedo asegurar que no era así en absoluto. Vivía con un regocijo intenso la comprobación de que lo leían y valoraban más de lo que hubiera esperado. Esto fue explícito durante la conversación que José Villa, Juan Desiderio, Daniel Durán y yo tuvimos con él en mayo del 2007, hace 15 años. Tengo el ego por las nubes, me confesó Castillo por mail, después de aquel encuentro en el que nos trató como a sus pares. Éramos 4 de copas al lado de Castillo, pero él nos trató como a pares. No tenía el menor rasgo de arrogancia, no nos hablaba desde un púlpito, desde ninguna superioridad moral. Castillo, vamos torciendo, desde muy joven buscó el contacto con sus referentes y trabó relación con autores diversos, Ricardo Rojas, Ricardo Molinari, Vicente Alexandra, el mismo Borges. Y digamos que sin el juicio lapidario de Borges sobre sus poemas, tal vez Horacio no hubiese concebido su obra tal y como la conocemos. ¿Qué le dijo Borges? Comillas, no sé qué suerte le puede esperar un poeta que escribe como Darío escribía hace 50 años. Alguien que busca a sus referentes nunca es alguien reticente a difundir su obra. Su primer libro, Descripción, de 1968, o el 71, ahora no me queda bien, 71, bueno, le metí en el 68. Dice, tiene prólogo de Norberto Silvetti Paz, un hombre de procedencia cuarentista muy afín a Alberto Girri. Alaska, de 1993, publicado por Tierra Firme, lleva contratapa de Raúl Gustavo Aguirre. Allí sucedió lo que no ocurrió en los años 50, el contacto entre la poesía de la región platense y lo que gestó Poesía Buenos Aires. Como sea, es falso y disparatado conjeturar que a Castillo le molestaba que se lea su obra y presentarlo como una virtud. Lo que hace Ana Emilia Laíte es confundir bajo perfil con elitismo. Y en ese mismo plan confuso dice de Castillo que, comillas, toda su poesía es un interrogante que genera respuestas. ¿Desde cuándo la poesía genera respuestas? Un poema no da respuestas, formula preguntas y eso es lo que tiene de perturbador. Más adelante Laíte llega a atribuirle a Castillo la pertenencia a una aristocracia espiritual, entendiendo tal cosa, algo que es de pocos, como un valor positivo. Laíte y su catálogo de pavadas en un libro que no tiene perdón. Como sea, y más allá de estos juicios que comentamos, hay en la poesía de Castillo algo que siempre escapa al entendimiento común y a los aires de cada época. Un afán casi pulsional por saltar por encima de lo obvio. Hay quienes, como dije, hacen una lectura esencialista, otros lo leen desde lo místico religioso, hay quienes lo caracterizan como un poeta helenista. Pero hay otro aspecto que me interesa abordar, que es que se ha intentado definir a su obra poética como la ejecución de un plan trazado de antemano. Yo tengo mis reservas ante esto, porque esta idea le cabe, no sé, a Roberto Juarros, pero yo no estoy seguro que esto le entre a Castillo. Por ejemplo, en Castillo, entre su segundo y tercer libro, hubo 11 años de diferencia. En ese periodo, Castillo se desplazó hacia el poema narrativo, que era un aspecto que recién comentaba Mario. Es muy difícil pensar ese tránsito como algo concebido como parte de un plan.
creo más bien que habla de la capacidad de un autor para cambiar de rumbo cuando percibe el agotamiento de ciertas formas. El momento en que alguien se aburre de lo que viene haciendo y da un golpe de timón, pero esto no se lleva demasiado bien con la idea de planificar una obra. Castillo el misterioso. ¿Qué se sabía de Castillo hasta hace algunos años? ¿Estaba escondido Castillo? De ninguna manera. Por lo pronto, nadie que está escondido llega a integrar la Academia Argentina de Letras. Castillo, poeta secreto. De ninguna manera. Pero digamos también que no estaba en la grilla de autores de lectura recomendada en los años 80 y 90. Bueno, ahora sí lo está. Se lo lee, se lo comenta, se lo difunde mucho más desde hace unos años, y ese proceso culmina con la publicación de la obra reunida por Ediciones La Comuna, tema que después va a abordar nuestro amigo Juan Llanela. Con todo, hay gente en La Plata que hubiese preferido mantener a la poesía de Horacio como un tesoro local que no debe ser compartido. Yo no participo de esa idea. Varias veces me ha tocado ser rapsoda de los poemas de Horacio fuera de la ciudad, en iniciativas de dos apreciados compañeros como Juan Desiderio y José Villa, que difundieron en el sitio Atmósfera aquella larga entrevista que le hicimos a Castillo, de la que participó también Daniel Durán. Y a propósito, y esto ya para terminar, digan lo que quieran de la poesía de los 90, pero fueron poetas de los 90 quienes buscaron a Castillo en el año 2007 y lo expusieron a la consideración de las generaciones más jóvenes. Bueno, por ahora, hasta acá. El libro se compone de los 7 libros de poesía que Castillo mismo reconoce como una unidad absoluta, que van de Materia Acre a Mandala. Lo sigue Colectánea, que es una colección de ensayos que escribió entre los años 50 y el 2000 y pico. Él fallece en 2010, el mismo año que sale Colectánea por Ediciones al Margen. No llega a verlo. Y continúa con una entrevista que le hace Munaro, muy buena, donde la expresión de Castillo es impecable. Es una entrevista por escrito, ¿no? Está muy cuidada. La expresión de Castillo corresponde tanto a los ensayos como a la poesía. Y el libro cierra con un retrato íntimo que hace su amigo Rafael Felipe Oteriño. En un principio yo tenía la idea de hacer un libro mucho más espectacular, ¿no? O sea, seleccionar algunos ensayos de Colectánea, incluir algunas traducciones, incluso alguna pintura que me había comentado Horacio Castillo hijo, que había todavía en el estudio en la casa de la madre, porque Horacio en su infancia y juventud practicó la pintura y después se dedicó exclusivamente a la poesía. Pero bueno, yo quería hacer como un panorama amplio y la lectura de Colectánea, bueno, me disuadió, porque es un libro que abarca muchos años, que es un correlato muy fidedigno de la obra poética y bueno, es como una especie de autobiografía literaria que vale la pena leer. Pero bueno, yo voy a leer algunas de las notas que traje. Muchas las escribí arriba del micro viniendo por acá, así que les pido disculpas por la desprolijidad. Pero acá escribí esto. Creo que me salió un poco a grieta, ustedes díganme. Mientras preparaba el libro, a un ritmo más o menos febril, hubo un rasgo de la obra de Castillo que de golpe cobró relieve. Yo iba leyendo a la par de la edición poemas de sus coetáneos y conciudadanos, ¿no? Los platenses de la generación de Castillo. En el cotejo el resultado era tremendo, ¿no? O sea, los poemas de sus compañeros, incluso amigos, no resultaban tan logrados como los de Castillo, pero ni de cerca. Y en ese momento me pareció descubrir, yo todavía lo sostengo, digamos, aunque lo que voy a decir no es una categoría muy válida para el análisis literario, pero yo como que durante la edición
vi que no hay ni el menor rastro de vanidad en ninguna palabra de Castillo. Nada de lo que está en ese libro está tenido por la vanidad personal, a diferencia de sus coetáneos, ¿no? Digamos, no hay en todo, acá anoto, no hay en todo el libro el más mínimo rastro de vanidad personal. Nada, ni solapado en un giro imprevisible, ni en las preguntas retóricas que no escasean, ni en la adjetivación, a veces profusa, ni en ninguna palabra que cayera bajo su responsabilidad. Es probable que exagere, pero tal vez ustedes, en el momento que lo lean, yo hablo como si todos hubieran leído Castillo. Probablemente me equivoqué, pero bueno. Tal vez puedan, si no coincidir conmigo, al menos identificar a qué me refiero. No, yo vi eso y vi cómo la vanidad en general es lo que afea la obra literaria, digamos, ¿no? Es la que la perjudica. La prueba, además, para mí era colectánea, porque el libro de ensayos, que se publicó completo, es un contraste no porque sea un libro vanidoso, sino todo lo contrario, sino porque en Colectánea pone evidencia el espíritu cuarentista platense de Castillo. O sea, viendo el índice de Colectánea, da la impresión de que Castillo apostó siempre por un mundo perdido, como toda su generación de conciudadanos. Es decir, Castillo podría haber encarnado al desmayado de melancolía, al enfático estoico, al lúbrico creyente o cualquier otro tipo semejante del que habría que hacer el catálogo como un servicio a la ciudad. Pero no, Castillo se aleja a distancias ideales de tales tipos no solo por el dominio fuera de lo común de sus recursos literarios, sino, insisto, por la serena ausencia de vanidad, por la, digamos, trascendente despersonalización con la que selecciona esos recursos. Parece fatal, entonces, aunque nadie podía esperarlo, dado el ambiente en el que él se movía, parece fatal la opción por esa técnica particular suya que, en cierta medida, anticipa una década la sintaxis objetivista. Objetivismo acá, no como el concepto que después intentaron desarrollar tanto Helder como Samoilovich, sino como una técnica de la objetividad, que es algo que le interesa mucho a Castillo, sobre todo cuando analiza la obra de Girri, que hay un ensayo ahí que es clave para mí, para entender la técnica de la objetividad, no la escuela, no la copia de otros autores. Y que sin esos elementos, sin esa falta de vanidad y esa objetividad que él opera, con unos recursos realmente muy cuidados, habría que ver qué queda del mundo clásico de Castillo. En general el elogio que recibe Castillo viene de los neoclásicos. Y yo creo que, que lo que hace Castillo, digamos, se desmarca completamente del neoclasicismo, ya digo, desmayado de melancolía y qué sé yo. Porque además yo lo que veo, o sea, lo que vi a partir de esta especie de intuición, que yo sostengo, nadie tiene por qué tomarla realmente, tomar la vanidad como una categoría de análisis literario, seguramente es un error, pero bueno, no me queda otra. Digamos, ¿por qué Castillo resulta tan agradable? O sea, los temas que toca no siempre son agradables, en general son tremendos, pero hay algo que para mí lo hace absolutamente inimitable, o sea, por eso yo no creo que haya epígonos, digamos, porque si uno se metiera a usar los tics de Castillo, que en última instancia es lo único que se puede imitar de un creador, y caería con muchísima frecuencia en el ridículo, cosa que a Castillo no le pasa. A veces parece que va a caer y no, el tipo se mantiene, o sea, incólume, es con una serenidad, o sea, a mí lo que me impresiona es la serenidad
turbulenta, él dice que son serenos por fuera y turbulentos por dentro los poemas que él escribe. Bueno, esto está todo desmadejado, así que te voy a contestar la pregunta que hiciste sobre Mandala. Sí, Mandala es el último libro. Yo creo... O sea, en esos últimos 5 años, él, por algún problema de salud... No, él cierra con Mandala. Él cierra con Mandala y no escribe más poesía. Eso lo dice en la entrevista de Munaro. Sí. Esto lo escribí en el micro, perdonen de nuevo. Sí. En mi opinión, ¿no? La obra poética de Castillo, para mí, desde Descripción misma, el libro que después en las reuniones de obra posteriores resultó apartado, él lo que intenta, o sea, a mí me asombra de Mandala el poder de tracción que tiene. Parece como que Mandala hubiese sido anterior, pero en el 2005 y hubiese traído toda la obra de Castillo. De hecho, en Mandala se puede decir que no hay nada nuevo y sin embargo es un poema absolutamente rupturista. Es un poema de cierre, o sea, es la cúspide. Toda su obra parece dirigida hacia Mandala. Y yo la verdad que no sé si hay muchos casos de una unidad tan absoluta en la obra tan... Esto no significa que lo haya concebido desde el año 71, sino que intentó hacerlo en el año 71 y esto es totalmente conjetural. Para mí la termina apartando Descripción de su obra completa porque Descripción es el testigo incómodo para Castillo de que todavía no estaba preparado para escribir el poema que él busca escribir, que es Mandala. Porque Mandala, o sea, toda la obra de Castillo tiene ciertas cualidades que en la sinestesia de la ilusión tipográfica podemos decir calidez, luminosidad y canto. Por eso los poemas no son terribles. Aún en Tren de Ganado, que van al muere todos, cantan. O sea, están cantando un poema. Como si todo ya hubiese pasado y ellos fueran testigos de su propio final, pero sustraídos de ese final. Bueno. Pero en Mandala, ¿qué pasa? Mandala es un poema muy breve, de hecho, en los dos últimos libros son los poemas originales de Música de la Víctima, son muy pocos, son 5 o 6, están complementados con otros poemas del resto de su obra. O sea que si hubiese salido solamente de esos poemas sería un cuadernillo. De hecho, el librito es un cuadernito muy chiquito que editó Vinci Guerra. Pero en Mandala, ¿qué pasa? Mandala no permite ser leído en público. ¿Por qué? Porque tiene una estructura rarísima. O sea, donde el cuerpo principal está dividido en 6 estrofas, con acotaciones marginales e incluso con palabras tachadas, con la palabra final tachada, la palabra tachada. Entonces, digamos, la poesía concreta, digamos. hay algo muy concreto, hay algo que es muy, o sea, claro. O sea, la música de alguna manera prosigue, pero ya no puede ser expresada por la voz, sino de manera deficitaria, ¿no? A mí me hace acordar un poco a algunas especulaciones que hacía el compositor norteamericano Charles Ives, donde él decía que la música existe independientemente de que pueda ser ejecutada. Decía, a mí se me puede ocurrir un acorde para 14 dedos y no me importa que las manos humanas lleguen a 10 y que no tenga otra mano al lado. Claro. Pero eso es música todavía. Acá hay algo de eso, ¿no? El poema Son como conceptos... Está hecho, o sea, la música prosigue, ya digo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo en Mandala, salvo esa estructura que de alguna manera manda a callar a la voz. Y de alguna manera, o sea, esto también es conjetura, digamos, es interpretación.
es como que el autor vuelve, pero en forma de lector, sobre ese libro final, hace las marcas que arroja como saldo su lectura, tacha y cierra el libro. O sea, es un librito de 4 páginas, Mandala, y es impresionante. O sea, no me voy a poner a hablar de Mandala porque no sabría cómo, pero este recorrido que va trazando Castillo parece traccionado por Mandala. O sea, es algo muy mágico. Realmente la lectura completa, la lectura de un tirón, porque además la lectura del libro, de los poemas, no lleva más de una semana tomándose su tiempo, digiriendo bien la lectura, sin atosigarse, sin distraerse. Y bueno, yo creo que Castillo, digamos, es inimitable, es de los pocos inimitables que hay que yo conozco por lo menos. El otro es Francisco Gandolfo, o sea que también esas cualidades de luminosidad y calidez no se pueden impostar. Y si bien a Castillo siempre se lo ha ligado a, no sé, a Girri, a Giannuzzi, a poetas mucho más serios, yo la verdad le veo más parecido a Hugo Pratt, al corto maltés de Hugo Pratt, y a Cavafis. O sea, Esperando a los bárbaros podría ser un poema de Castillo tranquilamente. Y bueno, esas son las impresiones que me dejó la edición de Castillo. Muchas gracias. Bueno, no sé si se pusieron de acuerdo, pero fueron absolutamente complementarios en sus exposiciones. Me conmueve y me alegra que hayas mencionado como una, no como una comparación, pero sino como ese otro poeta irrepetible, como Castillo, a Francisco Gandolfo, porque uno de los próximos homenajes va a ser a Francisco, y vamos a matar 2 pájaros de un tiro ahí, porque vamos a hacer un homenaje también al Lagrimal, a la revista que Francisco hacía con Elvio. Vamos a ver si lo podemos repatriar por un rato a Elvio, está de nuevo en Uruguay. Yo creo que para quienes no leyeron a Castillo, las exposiciones de ellos 3 deben ser estimulantes, deben dar ganas. A mí me dieron ganas de volver a leerlo, más allá de que yo ya, por algo se me ocurrió proponer el homenaje, lo he leído. Pero es un poeta difícil de agotar. Es otra de las cosas que tiene que ver con esto del carácter no apodíctico, no unívoco, prácticamente de cada verso. Uno se puede detener en cada verso y leerlo en varias direcciones a la vez, ni hablar, como decía recién Juan Augusto, ese texto final que de alguna manera es como el broche que cierra un proceso de obra que es Mandala, donde uno tiene que estar leyendo con un ojo para cada lado, ¿no? Porque hay algo como de estereofonía o de polifonía, palabra que ha sido bastardeada por las lecturas rápidas de Bakhtin, pero que efectivamente algo nos quiere decir. Además de este Castillo que deja de lado su primer libro porque todavía no es lo que él estaba queriendo escribir, y de esta transición hacia una poesía narrativa, ¿hay otros escalones en el proceso de la obra de Castillo que ustedes pudieran mencionar? ¿Otros momentos entre, no sé, Materia Acre y Tuerto Rey, o entre Tuerto Rey y Alaska? A mí por lo menos a mí me da la impresión de... Cuando yo supe que Castillo él había sacado de descripción su primer libro, que creo que está en 3 partes, ¿no? Me parece. Y el último texto es directamente narrativo. El último texto. Es un poema largo en prosa. Exactamente. El último texto de descripción. Dicho sea de paso... A ver, no es un mal libro, ¿eh? No, para nada. Pero comparado con lo que después, no parece un libro de Castillo, habiendo leído los que venían después. Él decía que ahí todavía no estaba la voz de él. No advino mi voz, lo decía incluso usando ese verbo. Exacto. Si hablaba así. Ese libro, él lo sacó, lo retiró de todos lados para que nadie lo lea, y todos lo compramos en el mismo lugar. Estaba en la librería Lenzi.
Adiós, gracias, que existe la librería Lenzi, una pila así había. Sí, claro. Nadie lo compraba, ¿no? Y aparte... Se la compró todo el mundo. No, nadie lo compraba antes, digo. Antes no, bro. No, pero aparte, en casi todos los libros usados de Castillo, Castillo se lo dedicaba a una familia que no vale la pena nombrar porque lo mando más frente, pero... Depende, pero si es mala gente... se No, le puede no mandar sé al porque no la frente. conozco, Horacio, pero se ve que o se murieron o no les interesó y lo donaron y ya está. Así que está la firma de Castillo, eso está bueno, ¿no? Pero si no era muy difícil conseguir los libros de él. Se conseguía solamente los libros de Cármina, porque él publicó los Los tres tres primeros primeros. libros. Descripción, Materia Acre Y y Tuerto Rey. Tuerto Rey. salieron Tuerto por- Rey, exacto. Después ya publicó en Tierra Firme, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, no sé, yo veo como diferencia, veo que él sale de sus primeros tres libros, que para mí son bárbaros, pero sale de esa referencialidad directa de trabajar básicamente sobre el mito. Él sale de esa idea. Después la hace, pero de otra manera en Alaska. Pero en Alaska da un salto porque lo que interviene más la experiencia, me parece, en él, directamente. La experiencia como persona y como ser sujeto social, me parece. Bueno, si pasaron 11 años Es mucho tiempo, entre sí. Tuerto Rey y Alaska, en esos 11 años pudo haber pasado de todo. Yo pensaba también los 11 años que esperó Rilke a que le baje la segunda elegía de Duino. Claro. Escribe una y esperó 11 años que venga la segunda. Y- pero, bueno, ese tránsito, además del desplazamiento hacia el poema narrativo, recién mencionaba Sino Ungaretti, yo pienso en Pavese, el poeta narrativo por excelencia creo que es Pavese. Absolutamente. Sí, incluso los paisajes, ¿no? Además- No son descriptivos, Claro. son historias que ocurren en determinado Exacto. lugar. Sí. Y él nunca hablaba de Pavese, de esa lectura, no parecía que haya sido una lectura de él. No parecía lector de él, claro. No, exactamente. Pero que era un poco la estrategia del Tero, como diría el Martín Fierro, de pegar el grito en un lado y poner los huevos en No, otro. mira, No había haciendo mucha una- referencia a poesía italiana en él, Pero ¿no? pero Ese por es el tema. ejemplo, sí estaba presente la lectura de toda una zona de la poesía estadounidense. Sí. Horacio había leído a Wallace Stevens, Sí. digamos, hay una cantidad de gente. Es más, hay un poema que uno lo puede linkear a un poema de Stevens. No me acuerdo ahora cuál, pero una vez con un amigo decíamos, sí, esto parece... Hay una cita de Merrill también. me También, parece. también. Y si yo tuviera que pensar en poetas italianos, además de esta cosa narrativa de Pavese, diría que Castillo podría ser como una especie de cóctel entre Montale y Quasimodo, ¿no? Porque hay como esta cosa existencial que está claramente entregada a lo que ocurre en Quasimodo y esta cosa más hermética, más ambigua, más difícil de aprender, el Pero referente sobre todo el último Montale. en Montale, sí, Sobre sí. todo el último, Sí. al Montale de Sátira, me parece. Claro, es probable. Que el peso de la existencia ya no tiene muchas metáforas, es directamente, es más Sí, claro, sí, sí. Montale, ¿no? No es de la casa de los albaneros, de esa... Sí, pero ahí es cuando la experiencia baja en forma directa. Horacio a veces en un momento, no me acuerdo a quién se lo dijo, le preguntaron sobre la corrección, y dice, corregía poco, y dice, hay veces que el poema ya baja corregido. Está bueno eso. Claro, Una técnica, no es mala. y después yo creo que hay una confianza muy grande, o una convicción muy grande, que por ahí tiene que ver con esto de que ya baja corregido, de que la palabra es una acción, digamos, la palabra crea realidad por sí misma, y entonces no hace falta crear conexiones ni sintácticas ni argumentales entre las cosas. En ese poema extraordinario, donde empieza hablando de Dionisios, y de repente Dionisios se empieza a transformar en Cristo, no hace ningún aviso, no hace ninguna No lo transforma, ninguna articulación, directamente casi un poco como en la imaginación infantil, ¿no? Donde un chico dice, ahora soy Baco, ahora soy Cristo, ahora soy de nuevo Baco, ahora en realidad soy cualquier Dios, ahora soy un ser humano que sufre. Ahí la experiencia es el poema. Claro. Y eso es otra idea que Horacio también solía decir. El poeta es el poema. Que la tomó no me acuerdo de quién. Pero cuando el poema es la experiencia, cuando ya no necesariamente está referenciado en algo, ese es un momento
Eso es lo que hace de Horacio Castillo un poeta contemporáneo y no un poeta clásico. Ujú. No, por eso Sí, sí, ese gesto, digamos, de algún modo, sé que le bajo el precio con la expresión, pero metaliterario, digamos, ¿no? Donde, Sí. creo que en ese sentido sí, por ahí Juan está más cerca de Girri, digamos, ¿no? Donde, ¿no? Bueno, ya en el título, el motivo es el poema, claro. estamos poniendo el poema como lo que le ocurre al poeta, no le ocurre algo que lo lleva a escribir un poema, Claro. sino que la experiencia, como vos decís, es el Igual poema Horacio, mismo. Horacio Castillo tenía una plasticidad que no tenía Girri, me parece. No, yo ¿No? creo que Girri estaba fatalmente condenado por el ruido de su apellido. Yo alguna vez escribí algo. No, no, pero no lo digo como un demérito, sino que escribía como tratando de mimetizarse con. Porque sus poemas son chirriantes como su apellido, que Claro. parece una tiza contra un pizarrón, ¿no? Ah, Y mira. algo que Horacio Está bueno. comentaba sobre Girri en esa charla que tuvimos con los amigos. Él hablaba de Girri y lo describía como alguien que inventó una teoría y se sujetó a ella. Y lo comentaba, por ejemplo, cuando se muere Murena, otro poeta, digamos, Girri publica en el diario La Nación un poema muy emocionado dedicado a Murena, que había sido su amigo. Ese mismo poema, años después llega un libro y cuenta Castillo, Girri le quitó todo lo emocional, lo taló. Ah, mira. Y dice, era para matarlo. Lo convirtió en siriano. Claro. Claro. A mí me parece que la diferencia es que, por lo menos en los poemas que yo leí de Girri, ¿no? Estoy lejos de haber leído toda su obra, pero a Girri lo que más lo motiva es a tratar de razonar sobre un asunto, sea literario, sea de la observación de la vida, de una manera que no se había razonado hasta ahora, digamos. Tratar de sacar algo de una audacia del pensamiento. Por eso en general los poemas carecen de calidez emocional, son fríos. Y también de música, o sea, tienen una música, obviamente, pero es una música árida. Tienen Sí, una áspera, música, esa sí. música, la música de las virtudes de la prosa, según él mismo, ¿no? Y yo lo que veo o sea, vos abrís el libro al azar y estás ya siendo Baco y Cristo, en boca de San Agustín, en una expedición al Everest. O sea, para mí es un aventurero nato. Yo creo que tiene que ver con la generación en la que él vivió, que de chico leía las novelas de Rider Haggard y de Julio Verne. Y o sea, la paleta de colores que tiene, siempre abusando de la sinestesia de la ilusión tipográfica, ¿no? Pero la paleta de colores de Castillo, bueno, es un pavo real, no tiene nada que ver con la grisura, que es más una rugosidad, es una textura, lo de Girri, más que un color. Son poemas casi para ser leídos en braille, ¿no? Claro, Pasándole la mano por encima. reconociendo la superficie rugosa. Igual ese fue el problema que hubo con la lectura de Castillo, ¿no? Que como el hombre, digamos, tenía como una cobertura, él tenía como una cobertura mítica, ¿no? De pensamiento que parecía que eso era lo nuclear de los textos de él. Y no lo era, no era solamente era como un escenario en donde él se montaba. Era un escenario donde él se reconocía, nada más. Castillo hacía lo que quería, Claro. y cuanto más grande, más todavía. O sea, el tipo cita a Morrison, a Jim Morrison. Totalmente, bueno, sí. En la toma de Constantinopla Bien, claro. lo mete, ni siquiera lo cita, lo interpola, mete Sí, una sí, línea mete una línea de The End. sin ningún problema con un tema de Y aparte la toma de Constantinopla. Y aparte le cambia una parte de la letra, porque en vez de decir motherfucker, que dice Starfucker. en The End, le cambia, ¿no? Castillo dice Starfucker. Starfucker le dice. Ahí está. Ya, Juan Augusto, la decisión de publicarlo, ¿de dónde surge? En Comuna, digamos, es una decisión, vos formás parte de un equipo, de un consejo editorial. No. Si me tengo que poner a hablar de Contá hasta eso. donde pueda. Contato costó. No, costó mucho. Yo ya lo tenía bastante elaborado, el libro. Ya había escaneado todo, ya
lo había digitalizado, lo había corregido, pero no seducía al director. No había caso. Yo le decía, va a ser Un un golazo. gol, va a ser un gol, porque además Castillo es el mejor, digamos. No hay, no debería haber muchas dudas sobre la calidad de Castillo. Y Digamos. además era un acto de justicia. Claro, Hasta el ¿no? momento, lo más completo que se había publicado de la obra de Horacio era este libro, Sí. que es el que publicaron en Córdoba. Ujú. Que acá costaba conseguir. Acá costaba conseguir, pero además, ¿por qué lo publican en Córdoba? En Córdoba. Está todo bien con que lo hagan, pero hombre, Y lo acá traen lo con tenemos libro. que publicar nosotros, hombre, claro. Pasa La que edición que hizo Castillo encontró su casa editorial más definitiva en Córdoba. Después de Alaska se va con Nicotra Anadón Claro. y se queda ahí hasta el final. ¿Eso qué editorial es? Sí, Brujas el copista, ¿no? y el Ediciones del copista. Copista, que Ediciones es del una Copista. editorial hermosísima, Hermosa, muy linda. que además publica todavía el linotipo, ¿no? Y esta es Brujas. Y El Mandala y este salieron simultáneamente el mismo año. Y este llega a Mandala, ¿no? Sí. Lo incluye. Este sí lo incluye. Esto es... Bueno, llegó el momento en el que los aquí presentes tienen la puerta abierta o el micrófono disponible para hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien quiere decir algo? Le acercamos el micrófono. La timidez los embarga. Espera que... para Juan la pregunta. ¿Dónde se puede conseguir la obra reunida? Está a un precio ridículo. Así que si lo encontrás por alguna plataforma de venta online, el costo de envío te va a... Yo no sé cómo está distribuido en Capital. Creo que no llegó a distribuirse en Capital porque salió justo en julio del 2020 y estábamos liquidados. Con la cuarentena no hubo ningún movimiento, no lo pudimos presentar, no hubo mayor movimiento. En La Plata está, en casi todas las librerías todavía hay ejemplares. El libro cuesta la ridícula suma de 400 pesos. Acá habría que preguntar el nombre. Este libro. O sea, comprate 10 y revendelos en unos años. ¿En la feria del libro podía estar? No estuvimos este año en la feria del libro. En La Plata está todavía. En La Plata está en la librería. Pero si estás, claro, vos estás de paso. El amigo es un poeta panameño que nos visita, que está aquí por unos pocos días, tal vez. Entonces el problema es ese. Tal vez Charlie, que es vicecónsul de Panamá y escritor él mismo, y que hace un tiempo que está acá entre nosotros, se lo pueda conseguir. Me parece que ese va a ser tu gesto de buen amigo y compatriota, porque la verdad que Castillo lo merece. Si no, andá a conocer la aldea de La Plata y ahí vas a descansar un ratito y te vas a comprar un buen libro. La Plata vale un viaje, ¿eh? Además de una misa, como dicen de París, bien vale un viaje. Es una ciudad extraordinaria. Hay gente maleducada como ellos, pero además hay buena gente. Bueno, gracias a ustedes. Si les parece, compartimos ahora el breve video donde Horacio Castillo conversa. Es un fragmento de la conversación que es un video que, por otro lado, si quieren volver a verlo, lo pueden encontrar en YouTube. Ponen Horacio Castillo entrevista. No hay otras disponibles así fácilmente. Todo viene de la vida. Digamos, dijiste eso en relación a, bueno, qué cosas incidieron en vos para un cambio de tu escritura después de Descripción. A partir de Alaska tu poesía se vuelve
más narrativa, si se quiere, digamos, son textos más largos. Los primeros libros predominan, digamos, los poemas, no digo estrictamente breves, pero no muy largos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que se volvieron. Claro, pasó lo siguiente. Generalmente cuando yo doy por terminado un libro es porque ya con esa forma de escribir no puedo escribir más. Pero siempre me pasó, o me pasaba, que yo ya empezaba con otra cosa y me daba cuenta entonces que el libro ya había terminado. Claro. Por ejemplo, Tu Doctor Rey es un libro muy condensado, bueno, y termina con Pablo entre los gentiles, que es un más bien narrativo, que ya está para el lado de Alaska. Claro. ¿No? Entonces, ahí cuando yo salí de Tu Doctor Rey, que era muy condensado, noté que no podía expresarme, yo no, con ese lenguaje, yo ya las cosas que quería expresar no las podía expresar. Así que anduve tanteando, empezó un poco lo narrativo ahí empezó lo narrativo. Me costó porque tuve algunos fracasos, hasta que fui encontrando esa forma de expresar. Por eso lo narrativo tiene necesidad de expresar cosas que ya con ese lenguaje tan condensado no las podía decir, ¿no? Eran cosas mucho más amplias, más ambiciosas, buenas, malas, pero ya no. Y después, a partir, digamos, ya un poco ahí en Alaska, pero después ya que ya empieza el tema formal, es decir, yo empiezo a darme cuenta, no sé si está bien o está mal, pero en mi caso, de que también tengo que enriquecer la forma, que no se trata solamente del contenido, sino la forma. Entonces ahí empiezo a buscar algunas variantes, ¿no? Y bueno, algunas las encontré, otras no las he encontrado, pero empiezo esa búsqueda, ¿no? de lo formal, Inclusive a veces medio atrevido, por ejemplo en Sembra está ese que se llama contrapunto, que es una especie de payada, ¿no? Sí. Donde me atrevo hasta a poner de epígrafe un versito de Martín Fierro, ¿viste? Una cosa que yo... En un poema me tiré a Martín Fierro y ahí en la toma de Constantinopla lo pusiste a Jim Morrison. Claro. Bueno, ese también, ese los viejos no lo ven, pero los jóvenes por suerte lo ven. Se producen ahí trastocamientos. Pero ahí tenés, ves cómo uno va transformando las cosas. Y eso porque un día mi hijo le gustaba mucho y dice, mira, tenés que escuchar un poema de, qué sé yo, un día me lo dieron mal del poema, que es fantástico esa pieza es extraordinaria. Bueno, y cuando empecé a armar ese poema, apareció, se mezcló, ¿no? Claro. Inclusive te digo más, yo tenía, no me acuerdo si me lo prestaron, que fue un libro de poetas rockeros, ¿no? Y hay 2 o 3 líneas que son más o menos adaptaciones de líneas del rock, ¿no? No solo de Jim Morrison, ¿no? Hay 2 o 3 que son del rock, ¿no? Pero son necesidades de la creación, no es que uno lo haga para hacerse la figurita, claro, ¿no? Es que puede aprovecharlo, ¿no? Pero me he dado cuenta, sí, que solamente gente más joven lo pescó, ¿no? Pero vino como anillo al dedo, ¿no? Ahí también hay 2 cosas, porque ahí está un poco la historia de la caída de una civilización y la caída de un amor. Pero son 2 cosas que se van interrelacionando, ¿no? Y bajo, bueno, esa apariencia de... Y son cosas raras, porque mira, a veces el poema, ya que estamos en eso, cómo se va armando la cosa, ¿no? A mí me había impresionado mucho, años ya, la caída de Constantinopla, ¿no? Sí, es decir, cómo se había producido, porque los turcos habían estado no sé cuánto tiempo tratando, 200 años, no podían entrar porque lo que se llama el cuerno ahí era muy difícil, ahora Constantinopla tenía 7 murallas, bueno. Y bueno, y un día leí cómo había sido, ¿no? Entonces eso que algo cuento, la noche antes hubo una gran peregrinación, y los turcos entraron con las, que es una cosa de cinematográfica, ¿no? Los turcos pasaron la nave por atrás de las colinas, y las bajaron por las colinas en rollos, con las velas y los remeros, vos sabés, te imaginas, en Bizancio, ¿no?
Abrís la ventana y ves que por la montaña va. Es para un director de cine. Sí, Bueno, eso me Gerson, impresionó. Fiscarral, Y ¿no? nunca, sí, exacto, exacto. Y bueno, y ahí quedó, viste, que yo, bueno, y buen día empezó, no sé, a rondar la idea de esa del fin de una civilización o de una edad, que es lo que estábamos viviendo, y arranqué con eso, ¿no? Y después se me ocurrió injertar el tema también del diálogo de amor, ahí medio subrepticio, pero está, ¿no? Para enriquecerlo más. A eso me refiero cuando hablo de la forma. Sí, claro. Me dejarlo solo a la civilización, me meto otra cosa, ¿no? Claro. Y por ahí da más, ¿no? Por ahí no es tan patente, tan... Vamos a leer ahora, para cerrar, algunos poemas. Vamos a leer 2 poemas cada uno y nos vamos a ir turnando. Voy a empezar yo, si me permiten, con un poema de su segundo libro, del primer libro que él consideraba recopilable, que es Materia Acre, de 1974. El poema se llama Expedición al Everest. Después de los 7.000 metros la presión descendió y cada paso fue un suplicio. Debíamos beber sin descanso, sobre todo dominar la ira que se apodera de los hombres en inactividad. El viento del oeste que viene de Pamir, de los glaciares de Karakorum, de Dhaulagiri y el Annapurna, sopló toda la noche y, recogidos en las tiendas, esperamos impacientes el amanecer. La última jornada fue terrible. La sangre se espesaba en las piernas, los sherpas empezaban a desfallecer y los tanques de oxígeno se agotaban sobre nuestras espaldas. Al fin llegamos a la cima, vimos abajo las torres de Rongbuk y más allá las de Tiangboche, y al sacarnos las máscaras para respirar el aire diáfano, el cielo estaba tan lejano como de costumbre. Bueno. Este texto se llama Grandes Migraciones. Viajaban en la dirección de las grandes aves. Habían perdido el sentido de orientación, pero conservaban todavía el instinto gregario. Y de noche, para no dispersarse, se ponían a escandir. La lengua madre, no olvidemos la lengua madre, recitaban. Y las sílabas se perdían una tras otra en bocas fenicias. Viajaban en la dirección de los grandes ríos. Sentados en la orilla esperaban silenciosos el regreso del salmón, el viaje de la anguila, mientras sus rasgos flotaban en antiguos afluentes, en esclusas donde alguien cantaba en una lengua muerta. Viajaban en la dirección de los grandes vientos. De pronto una ráfaga voluptuosa envolvía la tierra y arrojaba el azul de sus ojos al corazón de los bosques. Entonces volcaban las urnas llenas de ceniza y el aire se poblaba de un polen secreto y terrible. Viajaban en la dirección de las grandes nubes. Pasaban lentamente sobre las reliquias y los huesos y se ponían a contar. Contaban días, noches, contaban lunas, piedras, granos de arena, piojos, contaban cabellos, galaxias, incendios, civilizaciones, contaban y contaban, no dejaban nunca de contar. Viajaban en la dirección de los grandes sueños, cerraban los ojos y veían colinas en flor, deltas donde la sombra se recogía en la palma de las manos, caballos o fluctuaciones en las viñas de la luz. Cerraban los ojos y la noche caía sobre la historia como un perdón que llega después de 1000 años.
Bien. Bueno, este poema se llama No temas al raptor. Ahora que desciendes hacia el fondo de la tierra, toma dos. Ahora que desciendes hacia el fondo de la tierra, no temas al raptor, ni al lugar donde te lleva, ni el tiempo que permanecerás donde no existe tiempo. Recuerda los días felices, cuando jugabas con tus compañeras, recogiendo trébol y azafrán, violetas, lirios silvestres, aquella flor morada que llevó tan dulce sueño a tus ojos cuando se partió la roca del destino. Recuerda cuando al atardecer rondabas junto al mar, sintiendo la canción de la espuma en tus tobillos, inclinándote a tomar una piedra inmune a la tormenta, a mirar el mundo a través de un traslúcido huevo de pescado, y la caverna donde nos refugiamos cuando empezó a llover, lo lejano y ajeno que parecía el trueno, el instante en que el búho nos miró con sus ojos amarillos y abrimos, atónitos, el libro de los ciegos. No temas, los muertos son mansos animales, andan entre las piernas y solo buscan compañía, un poco de calor para soportar la sumisión. Háblales si quieres, es lo que más necesitan. Cuéntales historias de corderos o de árboles, intenta una caricia, pero sobre todo enséñales a estar muertos. La vida necesita de la muerte, pero la muerte necesita de la vida. La vida es la muerte de la muerte, y asciende a borbotones desde la raíz al fruto, dichosa y a expensas del triunfo de los muertos. No temas, el raptor es rey y a su lado reinarás, no solo sobre los muertos, sino también sobre los vivos, porque allí abajo se amasa la harina inalterable, allí en el oscuro caldero se cuece la nueva vida. No temas, y ahora que desciendes al fondo de la tierra, deja que se cumpla lo que se tiene que cumplir, y regresa aquí donde los brazos se abren impacientes, donde esperan el viento con la semilla del doble abrazo. Bueno, yo voy a leer La toma de Constantinopla. Las naves, colocadas sobre rodillos y tiradas por bueyes, descendían por las laderas con las velas desplegadas y cada remero en su puesto. Así, con esa visión, porque creímos que era una visión, comenzó nuestro fin. A la noche sacamos los íconos, los huesos de los santos, cruces y pedrería, las reliquias, el diente del loco que habló con su caballo, el dedo meñique del pastor de lobos, el centímetro de piel que jabonó la muerte, y recorrimos la ciudad entonando himnos. En vano, el tiempo se había cerrado detrás de nosotros, y una fuerza irresistible cortó por lo sano lo que estaba sano, o por lo enfermo lo que estaba enfermo. Habíamos vivido en el interior de un huevo, el huevo sin salar de la creación, decía, y nunca pensamos que fuera del mismo existiera algo, y menos un poder suficiente para cascarlo. Han puesto una cuña en mitad del sueño, y ahora tendremos que soportar de nuevo el destino. Si esto o lo otro, hacia aquí o hacia allá, ¿qué? ¿Dónde? Nosotros que conocimos la gracia de la verdad, y de su mano habíamos llegado hasta el cielo. Es el fin, my only friend, el fin, contesté, de los planes que elaboramos, el fin, de todo lo que perdura, el fin, sin sorpresa, el fin. Toma pues la autopista del desierto, cruza conmigo el lado salvaje del dolor. Starfucker, Starfucker, este es el fin. Quiero bailar al compás de los salmos, bailar frenéticamente al ritmo de la pena madre. Déjame olvidarme del hoy hasta mañana, hoy ya es mañana y hoy el fin de todo. Sálvate solo, ya que yo no te he podido salvar. Habíamos comenzado a escapar, las llamas bloqueaban rápidamente todos los caminos, y volvíamos una y otra vez la cabeza, para ver cómo nacía una nueva civilización. No quiero morir en el lecho de una Euménide, grité. Espérame en la tierra del sueño más azul, pero ya había crecido la maleza en la historia y en sus ojos. Bueno, este es uno de los poemas que a mí personalmente más me conmueven, de Horacio. Es uno de los que entiendo yo
tienen una clara resonancia de Muerte en Fuga de Paul Celan. Pertenece al libro Alaska y se llama Tren de ganado. Somos inocentes, gritábamos desde los trenes. ¿Era de noche o de día? ¿Estábamos vivos o muertos? Asomados por el tragaluz mirábamos la inmensa llanura. De pronto un mugido nos traía el recuerdo de Ifigenia y volviéndonos hacia nuestros hijos los apretábamos contra el pecho. ¿Qué es aquello? El sol. ¿Qué es aquello? Una nube. Habíamos olvidado el color del mar, el olor de la lluvia. Los que sabían de estrellas habían olvidado sus nombres y les dábamos los nombres de nuestros hijos para orientarnos al regreso. ¿Qué es aquello? Un árbol. ¿Qué es aquello? Un río. Y un canto gregoriano se elevaba a nuestro alrededor, hablaba por todos los destinados al sacrificio. Somos inocentes, gritábamos desde los trenes. ¿Era de noche o de día? ¿Estábamos vivos o muertos? La leche se había agriado en los pechos de las madres, peinábamos nuestro cabello y se convertía en ceniza. ¿Qué es aquello? Un pájaro. ¿Qué es aquello? Una piedra. Y bajando la cabeza ocultábamos nuestro rubor, cortábamos en silencio las uñas de los muertos. Somos inocentes, gritábamos desde los trenes. ¿Era de noche o de día? ¿Estábamos vivos o muertos? Bebíamos al atardecer el vino de los ciegos, soñábamos todavía con un bosque de orquídeas. ¿Qué es aquello? Arena. ¿Qué es aquello? Niebla. Y la vida escapaba como un murciélago entre las sombras y nos dormíamos con una inusitada mansedumbre en la mirada. Después nuestros ojos se volvieron como los ojos de las estatuas. Miramos nuestras manos y había desaparecido la línea de la vida, y desde la estiva se elevó el ronco yambo, gimiendo por ti, por mí, por todos nuestros compañeros. Solo quedaron detrás nuestro líneas etruscas, cantos de cera navegando hacia el sol, y a nuestro lado siempre tú, piadoso coro, tú, alma mía, vaca coronada de nardos y violetas. Este es un poema corto, pero es el primer poema por el cual yo conocí a Castillo, que es el que da el nombre al tercer libro de él, Tortorrey. Esa mosca que desova en el pantano y vuela de mejilla en mejilla, de párpado en párpado, ha traído la peste a nuestros ojos. Ya no vemos las nubes sobre los techos de la aldea, la sombra de la garza remontando a la corriente, pero al atardecer, cuando bajamos a la orilla del río y el tuerto coronado de oro repite su relato, descubrimos a través de su boca grandes señales en el cielo, sangre de su ojo que sueña por la tribu. Bueno, el poema Epigrama del libro Música de la Víctima. Yo, Eustacio, poeta de una ciudad de provincia, nací, viví y morí como todos los hombres, según ha sido escrito en este monumento, junto al cual te has detenido a orinar. Si sabes leer, lee, pero no esperes nada extraordinario, pues rehusé el destino de los grandes, no tanto por falta de valor o espíritu de aventura, sino por una innata inclinación a la molicie y ese malsano escepticismo propio del docto. Porque fui docto, y si algo aprendí, más de la vida que de los libros, fue a temer lo inesperado y evitar, hasta donde es posible, el mal que acecha al ambicioso.
Soporté todo lo que se puede soportar. Jactancias de la boca y la fuerza de los hechos, la eterna rotación de causas y efectos, nefasta para un carácter hasta cierto punto pusilánime. Simple entre los simples, cínico entre los cínicos, respeté la precaria naturaleza humana, sabiendo que sólo puede considerarse dichoso el que logra apartar día a día la desgracia. Solo me precio de haber escrito algunos versos por los cuales mis conciudadanos me consagraron este lugar apartado, cerca de una gruta, donde los muchachos vienen subrepticiamente a amar y arrancan de tanto en tanto una letra de mi nombre. Soy Eustacio, poeta de una ciudad de provincia. Nací, viví y morí como todos los hombres. Dice Eurídice: la ansiedad me dominó y luego la inquietud cuando supe que venías. Horror de que me vieras así, con este tocado de sombra, el pelo sin brillo, el pelo que el sol no se cansaba de dorar. Terror también de que no fueras el mismo, el que permanecía en mi memoria. Y al mismo tiempo curiosidad por ver de nuevo un ser vivo. Hace tanto que nadie venía por aquí, tanto que nadie se llevaba un alma o un perro, que cuando oí tus pasos y tu voz llamándome, cuando por fin te estreché, más que a ti estaba abrazando a la vida. Después tu calor me condensó, me secó como una vasija, y caminé por el sombrío corredor, otra vez con aquella máquina tronadora dentro del pecho, y un carbón encendido en medio de las piernas. Caminé de tu brazo imaginando ya la luz, los árboles junto a los cuales caminábamos, aquella habitación llena de espejos, donde flotábamos como dos ahogados, hasta que de pronto tu paso se hizo nervioso, tu pensamiento se espantó como un caballo, y vi que tratabas de desprenderte de mí, de librarte de la trampa de la materia mortal. No te vayas, supliqué, no me dejes aquí. Déjame ver de nuevo las nubes y el sol. Suéltame por el mundo como una potranca tracia. Pero tú ya corrías hacia la salida, y durante 7 días y 7 noches oí cómo llorabas, cómo cantabas en la ribera del río infernal nuestra vieja canción. Lo lejano, solo lo más lejano perdura. Bueno, gente, quiero agradecer primero y muy especialmente a la gente que participó hoy en la mesa, a Mario, a Horacio, a Juan. Agradecerles por mantener el fervor y la emoción de una poesía realmente inolvidable como la de Horacio, a Juan especialmente de haber hecho el trabajo de rescate y haber convencido a esos directores editoriales renuentes a publicarlo. Los que no tengan, bueno, ya saben cómo conseguirlo, lo más fácil es hacerse un viajecito a La Plata y si no conseguirlo por esas plataformas que hay que manejan seres nefastos pero eficaces. Agradecerle a toda la gente de la biblioteca, aquí presente Mariano Gorostiaga, siempre al pie del cañón con la cámara, a toda la gente de prensa, de sala, de sonido, y por supuesto a ustedes aquí presentes por la amable complicidad. Desgraciadamente Horacio Castillo, hijo, a quien invité especialmente, estaba imposibilitado por problemas de fuerza mayor de venirse hoy, él también vive en La Plata, de acercarse hasta aquí, pero está de corazón y esperemos que pueda ver el video que estamos grabando ahora mismo. Muchísimas gracias. El miércoles que viene vamos a seguir con el ciclo, vamos a hacer un homenaje, como les decía, a la revista Poesía Buenos Aires, va a estar Marta Aguirre, viuda de Raúl Gustavo, va a estar Luciana del Giso, Marimé Arancet Ruda y Mario Ortiz para rescatar el trabajo de una revista imprescindible. Muchísimas gracias y hasta entonces. Gracias, querido. Por favor.